Hoy quiero hablar acerca de la predicación y de las nuevas tecnologías. Eh, todos los que hemos pasado por la iglesia, y sobre todo los jóvenes, y yo lo hablo no solamente habiendo sido un joven dentro de la iglesia, sino también habiendo tenido un hijo joven, este, y también lo puedo ver y lo puedo observar muchas veces en las familias cristianas. He notado que hay un cierto recelo hacia las cosas que son tecnológicas, ¿no? Que son avances tecnológicos. Siempre hay un cierto temor que, digamos, sobre todo de la manera en que Dios obra a través de su pueblo. Y a mí leer el libro El conflicto de los siglos realmente me ha ayudado mucho para comprender cómo Dios en su providencia propicia ciertos avances tecnológicos para cumplir los propósitos que Él tiene. Em, todos los, o sea, yo soy de una generación anterior a ustedes, ¿no? Yo no nací con internet y computadoras, nosotros vimos como una transición. Yo soy más de la generación de Rodolfo, no sé cuántos años tiene Rodolfo, pero yo tengo 42. Este, y soy de esa generación que vio la transición entre lo análogo y lo digital. Y por lo tanto, obviamente, para nosotros hubo tiempos en que las tarjetas de crédito eran marca de la bestia, los códigos de barra eran marca de la bestia, y hubieron una serie de cosas que se asociaban, aunque no para los adventistas que sabemos que la marca de la bestia tiene que ver con la adoración, pero se asociaban al control y a todo ese tipo de cosas, y hasta el día de hoy sigue sucediendo algo parecido. Y a veces nuestros jóvenes tienen dones espirituales, y lo voy a poner de esa manera porque Dios cuando reparte dones son dones espirituales, y esos dones espirituales tienen que desarrollarse en el ámbito de la predicación, tienen que desarrollarse en el ámbito de la iglesia, y si nosotros anatemizamos todo lo que tenga que ver con la tecnología, de hecho hace un tiempo una persona que no voy a mencionar porque si me ve le mando un saludo porque la aprecio mucho a esa persona, pero esa persona me dijo, Emanuel, ¿cuándo vas a dejar eso de los videos y vas a ir a predicar como tiene que ser? Me dijo esa persona, ¿no? Entonces, este, yo entiendo su punto de vista porque esa persona es de una generación anterior incluso a la mía, ¿no? Y, hay mucha gente a la que le choca este tema, pero, pero Dios ve los resultados y Dios apunta a los resultados. Y nosotros podemos tener muy buenas intenciones en lo que hacemos. De hecho, a mí me ha pasado más de una vez de hacer proyectos, imprimir cuestiones, trabajar ardiente en proyectos, lo mejor tenía resultados. Y si bien uno tiene que tener siempre buenas intenciones en lo que hace, las intenciones no son suficientes. Tenemos que tener resultados. Y los resultados, para ver que yo dedico país por país dedicando este mensaje y no dedicar qué mensaje, mucho. Nosotros tenemos que ver íntimamente con respecto a esas cosas. Entonces, avanzar, se resuelve el problema, será previo, no en todo el mundo. O sea, Fío es muy, dice el Evangelio del Reino a todo. En el siglo primero, él decía que estábamos ya en los tiempos finales. Este es el último tiempo. Entonces, no importa en qué generación estemos, siempre vamos a estar hablando
Estamos viviendo en el tiempo final. Y habré su gente, testimonio, no es ni más ni menos que muerte, resurrección y el mensaje de su segunda venida. Obviamente todo es, si a la gente tiene que saber que Dios a todos, versículo 15, yo estoy escuchando, no sé si ustedes lo escuchan, pero está terminando, yo sigo. Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina que enseñaban los apóstoles no siempre la podían enseñar de manera presencial. En muchas ocasiones, ellos tenían que apelar a la tecnología, en aquel caso la tecnología obviamente a las cuales se enviaba. El mundo sabía leer. Por eso el libro de Apocalipsis, de manera muy interesante, lo dice así, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las charlas. Aunque Pablo no podía estar físicamente con todos los miembros de la iglesia al mismo tiempo, él podía hacerse presente a través de la tecnología, a través de una carta. Y esto lo dice, lo deja plasmado de una manera bien concreta en Primera de Corintios 5, cuando manda una carta a esta iglesia. Y esta iglesia, que estaban pasando por alto un pecado grave dentro de la iglesia, eh, el apóstol Pablo los amonesta. Los amonesta, aunque él estaba ausente en cuerpo, lo dice así, yo ciertamente como ausente en cuerpo, más presente en espíritu, ya he juzgado, dice, como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. Em, Yo sé que hay una cuestión espiritual acá también, ¿no? Pero el hecho de que Pablo supiera lo que pasaba en la iglesia y que hiciera llegar su amonestación y su orden a esa iglesia, hacía que, aunque él estuviera ausente en cuerpo, estaba presente en espíritu. Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Nosotros no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero Dios se provee de medios por los cuales nosotros podamos cumplir el objetivo. Y en este caso, el apóstol Pablo utilizaba cartas. Y bueno, los apóstoles, los profetas, escribían en rollos de pergamino, en papiros, en diferentes medios. Habían algunos medios que eran más perecederos que otros. Y constantemente de la época de John Wycliffe, del reformador inglés. John Wycliffe fue el primero de la Reforma Protestante en traducir la Biblia a la lengua común, al inglés, ¿sí? Y fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Ellos obviamente ya tenían la tecnología de la escritura y podían copiar una a una, a mano, las Biblias para distribuirlas. Pero obviamente ese era un trabajo que, que era muy lento, era muy tedioso. Dice, como todavía la imprenta no era conocida,
Los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y enojoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera, otros compraban solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Em, Antes de la imprenta, realmente, y si bien John Wycliffe fue la estrella matutina de la Reforma, el primer lucero que empezó a alumbrar con la verdad bíblica y hizo sus esfuerzos, se repartieron Biblias, em, la luz realmente brilló. Pero antes de la imprenta, el mundo estaba sumido en una gran oscuridad, porque muy pocas personas sabían leer, muy pocas personas tenían acceso a libros. Tener un libro era un trabajo, un objeto muy costoso. Imagínense ustedes si tuvieran que comprar hoy una Biblia escrita a mano, o sea, copiada a mano por un grupo de personas, de copistas, que se ponen a la tarea, tardan tanto tiempo en hacerla, ¿no? Probablemente meses, y le van a dar el libro a usted y bueno, le dicen una cifra exorbitante. Así era en ese momento, y por eso es que solamente personas ricas, solamente algunas personas tenían acceso a la palabra de Dios. Pero Dios se iba a valer de un implemento tecnológico que obviamente era la imprenta. En realidad la imprenta ya existía, imprentas de diferentes formas existían en diferentes partes del mundo, pero eran imprentas que también, o sea, costaba mucho hacerlas, porque, por ejemplo, en China existían imprentas de madera, y esas imprentas de madera se tallaba la madera, y entonces ese relieve tallado se podía imprimir muchas veces en un papel, pero de todas maneras era muy costoso, porque había que tallar, o en el caso de las imprentas metálicas, había que fundir una página entera con relieve de esas letras para poder imprimir. Era mucho trabajo de todas maneras. Pero en Alemania surgió un inventor, y esa palabra inventor es una palabra muy grande porque muchas veces los inventos han hecho la vida de los seres humanos más fácil, han salvado vidas, eh, han ayudado en muchos sentidos. Hubo un inventor que se llamó Gutenberg que diseñó la imprenta con tipos móviles. ¿Qué era la imprenta con tipos móviles? Básicamente las letras se podían cambiar de lugar. Entonces con los mismos tipos se podían hacer diferentes páginas. Una vez que uno imprimía todas las páginas que quería de del mismo texto, cambiaba las letras, eso abarataba muchísimo el trabajo. Y vamos a ver la cita, lo dice Elena G. White en El conflicto de los siglos. Dice, con la invención de la imprenta se difundió la Biblia por los hogares del pueblo. ¿Por qué del pueblo? Porque ahora era más barato, ahora era más económico tener la Biblia, ¿sí? Y como muchos aprendieran a leer para sí la palabra de Dios, la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición como por obra de una nueva revelación, ¿sí? O sea, estamos hablando de una revolución tecnológica. Estamos hablando de lo que podría equivaler, y yo creo sinceramente que equivale a lo que es la revolución de las comunicaciones que estamos viviendo en estos tiempos. Muchas tinieblas del error se han disipado gracias a un invento tecnológico que Dios propició. Eso lo vamos a ver ahora con algunas citas, ¿no? Pero quiero ponerlo de esta manera. Dios da sabiduría al hombre. Dios es el que da todo lo bueno que el hombre puede llegar a producir, ya sea que el hombre lo reconozca o no. Hay fuerzas mucho más grandes que simplemente la sabiduría humana que van dirigiendo los destinos de la historia para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Cuándo surgió el implemento de la imprenta?
No surgió en el siglo XI, en el X, en el XIII, en el XVIII. Surgió en el siglo XVI, en el mismo momento en que Dios estaba levantando un siervo suyo que fue Martín Lutero, que fue el gran movimiento de la Reforma. Ese implemento tecnológico no surgió en cualquier época, tenía un propósito de llevar la palabra de Dios. No fue por otra causa. Ahora, que los hombres después perviertan la sabiduría que Dios le da, que los hombres lo utilicen para el mal, ese es otro tema. Pero la razón por la cual surgió este implemento tecnológico era para disipar las tinieblas del error. No hay otra razón, ¿sí? La siguiente, quiero mostrarles ahí, esa es la Biblia, no sé cuántos de ustedes habían visto alguna vez. Esta es la Biblia de Gutenberg. ¿Por qué se la inventa esta imprenta de tipos móviles? Y esto confirma, ¿no?, este punto de que Dios levanta esos inventos con sus propósitos. El primer libro que imprime Gutenberg es la Biblia. Este es el comienzo. Se inaugura este invento con la palabra de Dios, que ahora ya no es monopolio del clero, ahora ya no es monopolio de la nobleza, sino que ahora está en manos del pueblo. Y esto que ustedes están viendo ahí es un ejemplar de aquella época. O sea, tiene unos 500 años y ustedes ven que no sé cuántos hay en el mundo, creo que son pocos los que hay en museos, pero ustedes ven que bien se preserva, ¿sí? Todo eso que ustedes ven de texto son lo que se imprimió con los tipos móviles y ellos obviamente le hacían a mano esos dibujos que ustedes ven ahí, decorando el libro. Recuerden que están pasando de la transición de hacer libros a mano a libros impresos. La cantidad de libros que podían hacer ahora era mucho mayor y el costo era mucho menor. Acuérdense de eso porque esto es importante. ¿Quién propicia que las comunicaciones sean más económicas? ¿Quién propicia que se pueda enviar mensajes más claros, más directos y más barato, no solamente en tu comunidad, a cualquier parte del mundo? ¿Quién propicia eso? ¿Y con qué objetivo? Evidentemente Dios tiene el propósito de que sea predicado el Evangelio a todas las naciones para testimonio. Entonces, ¿qué otra cosa se hizo? Aquí vemos la escena de Martín Lutero clavando sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Martín Lutero, que propició la reforma, no tenía el propósito de que todo el mundo la leyera, porque en realidad no es que todo el mundo iba a ir a esa festividad en la iglesia. Él simplemente lo puso en la puerta y dijo, bueno, los que vengan aquí a ver las reliquias, sepan que en realidad somos justificados por la fe, etcétera, etcétera. Las proposiciones que hizo Martín Lutero criticando el tráfico de reliquias, indulgencias y todo lo que sucedía en su época, ¿no? Entonces fue alguien, probablemente alguien más joven que Lutero, que conocía los implementos tecnológicos que estaban surgiendo por la providencia de Dios, quitó ese cartel de la puerta y lo llevó a una imprenta, sin que Lutero lo supiese. Se hicieron miles de copias y lo que Lutero pensó que era simplemente una invitación a debatir en la iglesia, se 5 tesis de Lutero llegaron hasta, ¿sí? Dios hizo una obra que él no sabía que se estaba haciendo. Dios lo propició. Fue la providencia, ¿sí? Así que la imprenta surgió en el momento oportuno y no por casualidad, ¿sí? Entonces, yo quiero llamar la atención a todos los jóvenes que están viendo de que por algo ustedes nacieron en esta generación. Dios tiene un propósito con ustedes. Dios tiene algo que hacer. Mientras hablaba de Lutero, me acordé, este, hace un tiempo,
tuve una conversación con una persona, y esto no quiero desmerecer ningún medio de comunicación. Todo lo que se puede hacer para la obra está bien. Pero hablaba con una persona que estaba invirtiendo mucho dinero en un sistema de televisión. Pero yo no quiero ser extremista, pero la televisión ya casi que podríamos decir que está obsoleta. La radio todavía es algo que, si está unido a redes sociales, funciona, pero si no está unido a redes sociales, si ustedes ven una radio local que no tiene repetición en redes sociales, es decir, en Facebook o en radio por internet, son radios que ya muy poca gente las escucha. Entonces, radio y televisión solas por sí misma no tiene mucho sentido. Entonces yo le decía a esta persona que estaba invirtiendo mucho dinero en, en cosas que no se utilizan ahora para transmitir vía satélite y cosas por el estilo, yo le decía, no, mire, eh, recuerde, recuerde que nosotros podemos tener una idea de lo que es mejor, pero tenemos que buscar los resultados con mucho menos dinero del que usted está invirtiendo ahí, con muchísimo menos dinero que el que usted está invirtiendo ahí, puede tener un canal por, por internet que se puede, o una aplicación que se puede descargar en una televisión y lo pueden ver en televisión sin andar instalando antenas ni cosas por el estilo. Todo eso ya pasó, todo eso ya no es allí donde se deciden las cosas. Hoy día vivimos en una época donde las elecciones de un país se pueden definir por campañas en redes sociales. Ese es el campo de batalla de las ideas hoy día, no es otro lado. Quizá en el futuro cambie, yo no lo sé, pero ahora es allí, ¿sí? Entonces, Lutero pensó clavarlo simplemente en la puerta, pero otra persona dijo no, ahí no lo va a ver nadie. Esto hay que ponerlo donde todo el mundo lo vea. Y recurrió a la tecnología que era la imprenta en aquel momento. Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos: los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia, el incremento de los medios de comunicación entre los diferentes países, la supresión de las barreras del prejuicio, del exclusivismo nacional y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole paso a la palabra de Dios. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida, y en el día de hoy ha sido llevada a todas las partes del mundo habitado. Es decir, si no hubiese sido por ese invento, por esa innovación, por ese implemento tecnológico, no hubiese habido el progreso que hubo de la palabra de Dios en el mundo, ¿sí? Entonces, quisiera compartir que nos hablan acerca justamente de la página impresa como un medio ordenado por Dios para cada uno de nosotros. Y, y después quiero darles también algunas ideas, o por lo menos cosas que yo he estado implementando. Y esto es una cuestión de prueba y error también, porque cada uno de nosotros tiene que ver en su comunidad, en el lugar donde está, con los medios que tiene, con los recursos y con los dones que uno tiene, qué es lo que se puede hacer, qué podemos hacer. Pero hay muchas cosas para hacer. Y mi intención el día de hoy es invitarles a involucrarse activamente en la difusión de la verdad a través de los dones que Dios les dio y las herramientas que tienen a disposición. Porque hoy ya, hoy ya esto, teléfono, esto es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo donde tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todos los libros, tenemos todo el Espíritu de Profecía, tenemos las Biblias del color y la traducción que querramos. Tenemos todo ahí solo. Y si tenemos que grabar un video, tenemos ahí también. Y si tenemos que enviar mensajes, todo está ahí. O sea, Dios propició las tecnologías necesarias para que el mensaje no se frene, para que el mensaje avance. Depende de nosotros si aprovechamos esos recursos que tenemos a nuestra disposición
o no para difundir el Evangelio. Dice la mensajera del Señor, folletos de tamaño reducido acerca de diferentes puntos de la verdad bíblica aplicable al tiempo presente deberían imprimirse y distribuirse en los lugares donde haya alguna probabilidad de que sean leídos. Este es un punto importante, hermanos. Estamos en una sociedad que cada vez le cuesta un poco más leer. O sea, no por analfabetismo, sino porque hay una serie de distracciones que hacen que la gente en líneas generales no tenga el deseo de leer. Entonces a veces tenemos que buscar alguna manera para hacer atractiva la lectura, para causar determinado interés, ¿sí? En lo que nosotros estamos ofreciendo para leer. Y tenemos que apelar en muchas ocasiones a los sentidos para que las personas quieran saber más y puedan leer por sí mismas. Obviamente tenemos que educar a la gente a volver a leer, pero tenemos que saber también de que la gente no está muy acostumbrada a eso y tenemos que facilitarle lo más que se pueda para que la gente empiece de a poco a agarrar el gusto a leer, ¿sí? Entonces dice que deberían imprimirse materiales pequeños, no muy grandes, con temas específicos para la gente que los pudiera leer. Dios ha colocado al alcance de su pueblo ventajas en la imprenta. Bueno, acá lo vemos bien claro, ¿no? ¿Quién colocó esa ventaja en el pueblo? Lo colocó Dios, o sea, la imprenta es una tecnología que Dios propició para el avance de su obra. Todo lo que haya pasado después o lo que se haga mal con la imprenta es responsabilidad del hombre, pero Dios lo propició con un propósito, ¿sí? Predicar el Evangelio. Dice, la cual combinada con otros instrumentos, o sea que no es lo único, la página impresa no es lo único, sino que es combinada con otros instrumentos, tendrá éxito en extender el conocimiento de la verdad. Hay que hacer circular folletos, revistas, libros, según lo exija el caso. Tenemos que ser prudentes con eso, pero se pueden hacer folletos, revistas y libros. Em, yo cuando me convertí, cuando acepté el Evangelio, tenía muchos deseos de trabajar para el Señor en la preparación de estos materiales. Obviamente al principio nunca lo hice porque siempre los materiales ya estaban, ¿no? En la iglesia ya estaban los materiales. Pero Dios ha puesto dones, Dios ha puesto inquietudes. Si Dios te mueve a preparar un material para distribuir, eh, probablemente ese sea el propósito, probablemente ese sea el don que todavía no has descubierto. Nosotros tenemos que preparar materiales. A veces tenemos libros, tenemos cosas que pueden ser muy útiles, pero necesitamos algo más pequeño, más sencillo, algo que vaya más al punto, algo que llame más la atención. Tenemos la posibilidad de preparar materiales. Y cuando escribió esto Elena G. White, las imprentas no eran muy diferentes a la época de Gutenberg en el siglo XVI. Cuando escribió esto, Elena G. de White, todavía había que acomodar las letras una al lado de la otra con extremo. Hoy nosotros tenemos toda la tecnología para imprimir la cantidad de material que nosotros querramos. Es más, ni siquiera hoy tenemos más ventajas que cuando yo era joven, hace unos pocos años atrás. Uno si quería mandar a imprimir un libro a una imprenta tenía que hacer 10.000, 20.000, 50.000 ejemplares como para que más o menos fuera lo suficientemente económico y así todo era muy difícil juntar ese dinero. Hoy no es necesario. Hoy se pueden hacer 10 libros, 20 libros, 30 libros, 40 libros y quedan con o sea, las imprentas los hacen así por poca cantidad porque tienen impresoras digitales. Ya no tienen que andar poniendo chapas y cosas así. No tienen que trabajar a la manera industrial, pueden hacer en poca cantidad. Entonces hoy tenemos muchísimas ventajas. Esto sin hablar que hasta podemos montar nuestra propia imprenta, ¿sí? Pero aunque no montáramos nuestra propia imprenta, tenemos muchísimas ventajas
a la hora de distribuir materiales. Y aparte tenemos una herramienta extra que es el Internet, que ahora voy a hablar un poquito más de eso, que creo que es lo más poderoso que tenemos y lo más sencillo para empezar a trabajar, si no tenemos un solo peso o no tenemos recursos para hacerlo. Entonces dice, esta es una obra misionera a la que pueden dedicarse, ¿cuántos? Todos. Todos pueden dedicarse a esta obra misionera. Este, mm, Dice la mensajera del Señor en Evento de los Últimos Días, es también en gran medida por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. En gran medida, la página impresa va a tener un papel importante en dar el último mensaje de amonestación al mundo, ¿sí? El mensaje del cuarto ángel. O sea que tenemos una tarea para hacer a través de los medios tecnológicos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y obviamente sabemos que en la época de Elena G. White no existía el Internet, no existían las telecomunicaciones, pero vamos a ver que eso está incluido dentro. Dice la mensajera del Señor en el evangelismo, se concebirán nuevos medios para alcanzar los corazones. En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes de los empleados en el pasado, pero ninguna persona a causa de esto bloquee el camino mediante la crítica. Dice también, no olvidemos que deben emplearse métodos que son distintas. Obviamente tenemos que tener la mente abierta para ver qué medios, qué métodos tenemos a nuestra disposición que son propiciados, pues no los desaprovechemos, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes conocen o han visto alguna vez a este hombre. Este hombre es Samuel Morse, un personaje muy interesante. Él fue un inventor, él era contemporáneo de Elena G. White, de nuestros pioneros, podría decirse. Él fue un inventor que lo que hizo fue básicamente crear el telégrafo, o más que nada perfeccionarlo, porque ya habían otros anteriores, pero que no habían tenido éxito. Y él lo que hizo fue crear el telégrafo y crear un código, que ustedes deben conocerlo como el código Morse, que es un código que ser escrito, se puede hacer con sonido. El código Morse es un código universal y fue el primer medio por el cual empezó, digamos, el progreso de las telecomunicaciones. El código Morse o el telégrafo que se creó, que es ese aparatito que ustedes ven ahí, que daba impulsos eléctricos, esos pulsos eléctricos viajaban por un cable hacia otro lugar donde estuviera la estación receptora, y allí se escribía en un papel esos puntos y rayas, y el que recibía ese mensaje lo tenía que decodificar y el mensaje llegaba de manera prácticamente instantánea. Este invento de Morse fue la antesala del teléfono y obviamente la antesala de Internet. O sea que si tuviéramos que buscar un punto de partida para la revolución tecnológica, estamos hablando de mediados de 1800 hasta nuestra época, unos 200 años. En estos 200 años, esa revolución tecnológica empezó con Morse, ¿sí? En Estados Unidos. Ahora, quiero darles un detalle acerca de esto que me pareció muy interesante. Si no conocían a Morse, lo habrán escuchado mencionar, pero un aspecto no muy conocido de Samuel Morse es que él, aparte de ser inventor, era escritor y escribió un libro que lo pongo ahí para que lo vean por si están interesados. Se llama Conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos. Y es muy interesante, yo lo tengo el libro, es muy interesante que él habla en ese libro que él escribió de que había una conspiración de parte de la Iglesia Católica y de los jesuitas para que Estados Unidos abandonara las libertades que lo caracterizaban, ¿no? Entonces está muy en armonía
con lo que sabemos que va a suceder en los Estados Unidos. Pero bueno, un detalle de Samuel Morse, que es el iniciador de la era digital, podríamos decir, y que hizo que pasáramos, ¿no?, de una carta escrita a mano a un telegrama, que durante muchas décadas se utilizó el telegrama, internet, que es por el medio por el cual estamos teniendo esta conferencia. Entonces, fíjense lo que dice Wikipedia. Cuando van a Samuel Morse, el telégrafo, fíjense qué interesante. ¿Cuándo se inauguró el telégrafo? 1944. Yo les voy a preguntar, ¿no? Esto es algo obvio para mí, pero quizás no todo el mundo lo ve de esa manera. Para favorecer el movimiento que iba a dar el último mensaje de amonestación al mundo, de la misma manera que propició la imprenta en la época de la Reforma para dar ese gran reavivamiento espiritual. El telégrafo se usó por primera vez el 24 de mayo de 1844. Se mandó un mensaje desde un lugar a otro. Y fíjense lo que dice, la primera frase transmitida por esta instalación fue: ¿qué nos ha traído Dios? Que es una cita que pertenece al capítulo 23 y versículo igual del libro de los Números del Antiguo Testamento. De la misma manera que Gutenberg, lo primero que imprimió fue la Biblia, el primer mensaje transmitido por el telégrafo de Samuel Morse fue un fragmento de la palabra de Dios, como si fuera una especie de consagración a Dios, como si fuera un reconocimiento de quién es el dador de toda la sabiduría humana que es para bien del hombre, toda la sabiduría humana que es para bien del hombre, Señor. Que el hombre puede usarla para mal, claro que sí, pero Dios la da con un propósito. Entonces esto es un detalle que me llamó mucho la atención. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Esta cita no es conocida, por lo menos no la encontré en español, la encontré en portugués, pero está en la página oficial, ahí ustedes la pueden corroborar, que dice: Dios dotó a los hombres de talentos y capacidades inventivas, ¿sí? La capacidad de inventar, a fin de que se efectúe su obra en nuestro mundo. Ahí lo dice bien claro. ¿Con qué objeto le dio Dios al hombre la capacidad inventiva? Con el fin de que se efectúe su obra en nuestro mundo. Cuando nosotros hablamos de usar la tecnología para predicar el Evangelio, no es que estamos tomando algo del mundo para hacer la obra de Dios. No, estamos tomando algo que Dios dio al hombre para que se haga su obra. Entonces dice, las invenciones de la mente humana parecen proceder de la humanidad, pero Dios está por detrás de todo eso. Él hizo que se inventen los medios de comunicación rápida para el gran día de su preparación. ¿Quién fue el que hizo que los hombres inventen medios de comunicación rápida? Aquel que tiene un mensaje urgente que dar a la humanidad, aquel que tiene unas buenas noticias para dar, ¿sí? Entonces, ¿de quién son esos medios? Son del Señor. O sea, el Señor propició esta obra. Entonces, dice la mensajera en el evangelismo, perdón, la cita anterior, el libro se llama Fundamento de la Educación Cristiana, ¿sí? Página 408. La siguiente dice, el evangelismo, página 99, dice: debemos usar todos los medios justificables para presentar la luz delante de la gente. Utilícese la prensa, empléese todo elemento de propaganda. Escuchen esto. Utilícese, empléese todo elemento de propaganda. Si tenemos prensa, prensa. Si podemos pagar un anuncio, un anuncio. Si podemos utilizar radio o lo que fuera, lo que sea propaganda, que sea efectivo, que llegue el mensaje, se tiene que utilizar, que pueda llamar la atención a la obra. O sea, tenemos que utilizar los medios que estén a nuestro alcance. Esto no debe considerarse como algo no esencial. En todas las esquinas, y escuchen esto porque es muy interesante, en todas las esquinas podéis ver carteles, murales y avisos que llaman la atención.
a las varias cosas que están ocurriendo, algunas de ellas del carácter más objetable. Y aquellos que tienen la luz de la vida estarán satisfechos con esfuerzos débiles para llamar la atención a las normas de la verdad. Esto lo decíamos, lo decía el otro día en la iglesia, el sábado a la mañana, que estaba presentando un proyecto. ¿Cuánto dinero gastan los comerciantes para vender sus productos? Hacen anuncios atractivos que llaman la atención, alquilan vallas publicitarias, ponen anuncios en los periódicos, en televisión, en redes sociales. Gastan mucho dinero en eso porque tienen un producto que ofrecer, quieren ganar dinero. Nosotros tenemos lo más importante que el hombre necesita. Entonces tenemos una obra que hacer. Tenemos que redoblar esfuerzos en la guerra de la comunicación. Tenemos que dedicarnos a comunicar de manera efectiva el mensaje. Efectiva, tiene que ser efectiva. Si esto no funciona, hay que buscar otra manera de que el mensaje llegue. Y tenemos que ver si hay respuesta, si el mensaje llega. No estoy hablando de cantidad de conversos ni nada por el estilo. Estoy hablando de que el mensaje llegue, porque la semilla es sembrada y después Dios hace la obra. Tenemos que ver si hay resultados, si el mensaje llega, si se está viendo el mensaje. Entonces, en ese sentido, pienso yo que como cristianos muchas veces adolecemos de no hacer los esfuerzos necesarios para que el mensaje llegue, ¿no? Quiero comentarles algo. Esto es algo que siempre comento y hoy me tomé el tiempo de prepararlo. Esto que ustedes están viendo, esto es con respecto a la tecnología, hermanos, porque muchas veces se anatemiza el tema de la tecnología y se le cortan las alas muchas veces a los jóvenes para que hagan la obra que ellos tienen para hacer, ¿sí? Y que está ligado muchas veces a la tecnología. Esta es la casa de Elena G. White. Esta es la última casa donde ella vivió. Los últimos 15 años de su vida ella murió allí y escribió varios libros incluso en ese lugar. Esto está en Santa Elena, en California. Esa es la página oficial. En la presentación están todos los links, así que ustedes pueden entrar si quieren después. Pero en la página oficial no habían muchas fotos del interior. Yo quería mostrarles algo del interior de la casa. ¿Por qué? Porque al parecer es una casa museo y bueno, se ve que cobran los tours para ir ahí. Y entonces no hay muchas fotos del interior. Pero encontré un video que yo siempre lo recomiendo, que muestra el interior de la casa. Y yo saqué algunas capturas porque les quiero mostrar algo interesante. Esta es la última casa en la que vivió Elena G. White. Y en el video, que está el link también ahí para que lo puedan ver, en el video hacen un recorrido de la casa y muestran un detalle muy interesante. La casa de Elena G. White, en toda esa ciudad, en todo ese, perdón, en todo ese territorio, en todo ese lugar, porque esa casa está en el campo, que primero y principal, Elena G. White no vivía en una cueva. Esto lo digo porque muchas veces está la idea esta, ¿no? De que hay que irse como una especie de cueva, ¿no? A pasar necesidades. Evidentemente ella vivía en un lugar que estaba bien equipado. Pero una de las cosas que muestra en el interior de la casa es que la casa obviamente originalmente no tenía electricidad. Pero cuando Elena G. White la compró, Elena G. White fue una de las primeras habitantes de esa zona en tubo que va por la pared y por el techo, porque obviamente como esas casas eran más antiguas, no tenían la tubería por dentro. Entonces los tubos eléctricos van por afuera. Entonces, la casa de Elena G. White tenía electricidad ya en sus días. Esa fue la última casa donde ella vivió. En una parte del video muestran la perilla original con la cual se encendía y se apagaba la luz. Todavía está ahí. Algo que no todo el mundo tenía en aquella época. O sea que Elena G. White no estaba en contra de las nuevas tecnologías, sino que si eran útiles, se utilizaban. Este es el punto. Sirve para el avance de la obra, se utiliza. No sirve para el avance de la obra, no se utiliza. Este es el criterio, ¿no? Y uno de los detalles interesantes también es que en una parte de la casa había un teléfono. También una de las primeras casas en tener teléfono adentro de la casa. En esa propiedad, que era una propiedad que compró Elena G. White, eh,
En esa propiedad, no en la misma casa, pero en otra parte de la propiedad había otro teléfono, habían dos teléfonos en esa casa. ¿Por qué muestro esto? Porque nosotros a veces no utilizamos los recursos que tenemos a nuestro alcance porque pensamos que tienen algún aspecto pecaminoso, pero evidentemente cualquier tecnología se puede utilizar tanto para el propósito de Dios, con el cual Dios lo creó, o puede utilizarse también, obviamente, para el mal. Sabemos que la electricidad ha sido una bendición para la humanidad en sí misma, pero también la electricidad se ha utilizado para el mal, ¿sí? Para dañar y para matar. Pero esa es la decisión del hombre. ¿Qué hace con los recursos que Dios le da? ¿Sí? Entonces, esta imagen que comparto aquí es básicamente la imprenta de Gutenberg, que ustedes pueden verlo ahí a la mano izquierda. La imprenta de Gutenberg, una revolución tecnológica que hizo que la palabra de Dios llegara mucho más rápido, mucho más efectivamente, de una manera incomparable con el pasado. Y del otro lado tenemos un teléfono móvil, con el cual tenemos todo, la posibilidad de hacer miles de cosas para la obra del Señor. Tenemos la posibilidad de desarrollar incluso nuestros dones. Yo sé que muchos de los que están viendo este video lo están haciendo incluso ahora, ¿no? Porque yo veo los videos y cosas así. Pero más allá de videos, materiales impresos, eh, folletería, cartel, lo que fuera, tenemos la posibilidad hoy de llevar un mensaje mucho más efectivamente que antes. Y lo que ven ahí también es un código QR. El código QR es algo que lo están utilizando en todas partes del mundo. Es una manera sencilla de poner mucha información en un espacio muy reducido. Porque obviamente lo que siempre escasea en el pueblo de Dios son los recursos económicos, ¿no? Entonces uno trata de hacer lo más posible eh, utilizando sabiamente esos recursos. Y más si estamos hablando de ofrendas y cosas así, tenemos que ser cuidadosos en eso, de no malgastar los recursos. Entonces el código QR me parece uno de los inventos, obviamente no en combinación con el teléfono, en combinación con la página de empresa, en combinación con videos, en combinación con miles de cosas que podemos poner en un código QR. Entonces yo quiero mostrarle algunas ideas o puntos, por lo menos yo veo que son útiles, ¿sí? Y que se pueden desarrollar muchas cosas, que obviamente lo que yo les voy a mostrar son puntos de partida, pero los dones que Dios les da a ustedes son, o sea, no están limitados por mis ideas ni por lo que ustedes vean afuera. Dios les puede dar mayor luz para hacer una obra mucho más grande que la que yo hago o que cualquier otro hace, ¿no? Entonces, nunca limitemos el poder de Dios porque Dios puede hacer muchas cosas a través de nosotros. Este, a mí me ha tocado, estuve haciendo durante un tiempo tarjetas personales. ¿Por qué siempre hablo de las tarjetas personales? Porque las tarjetas personales es un impreso muy económico. Nadie tiene que gastar mucho dinero en una tarea misionera personal. Vamos a suponer que ustedes cuentan su testimonio. Les voy a inventar algo acá porque no es que estoy diciéndole que esto es lo ideal, pero yo le estoy diciendo una idea así al azar que me viene a la mente. Vamos a suponer que no es que ustedes tienen un canal o que son predicadores, nada, simplemente cuentan su testimonio delante de una cámara o delante de un teléfono. Y eso está en las redes sociales. Ese testimonio suyo, o lo que fuera que ustedes quieran comentar, o una predicación, o lo que fuera, pueden poner el link en un código QR y hacer una tarjeta personal. O tienen una página web donde ponen estudios bíblicos. O tienen un canal de YouTube que ya están trabajando lo que fuera. Usted no tiene que hacer muchos impresos, solamente con una tarjeta pequeña. Y ahí pongo la imagen también de un sticker que he impreso stickers también. La gente puede acceder a esa información. Obviamente depende qué tan atractivo hagamos el folleto o la tarjeta para que la persona tenga el deseo de escanear eso y entrar. En una de las tarjetas, lo que hago yo es ofrecer el conflicto de los siglos, ¿sí? Como un libro gratuito. Y las personas entran ahí y pueden descargar el libro digital o pueden escuchar el audiolibro o incluso me lo pueden pedir de manera impresa.
y yo ya he repartido por correo aquí en Puerto Rico, porque las campañas y las distribuciones las hago aquí en mi país. He repartido varios libros, los he enviado por correo de personas que entraron al anuncio, que ahora se los voy a mostrar, entraron al anuncio, me mandaron un mensaje, pidieron el libro y yo se los envié por correo. Esto sin contar las personas que quizá van a la versión digital o escuchan el audiolibro, ¿sí? Entonces, me ha tocado también contratar vallas publicitarias. Me gustó mucho la cita que leímos hace un ratito de Elena G. White, donde menciona, ¿no? Ustedes van por la calle y ven carteles por todos lados anunciando todo tipo de cosas. Carteles que llaman la atención, dice Elena G. White. Nosotros no vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer carteles que llamen la atención. Nosotros no vamos a hacer algo que pueda captar a las personas y traerlas a las verdades que son urgentes para este tiempo. El tema del código QR lo que hace es facilitar mucho porque la gente por ahí no se va a acordar de una página web o no la va a tipear en ese momento, pero al escanear un código QR la gente entra directamente. De hecho, si la persona no quiere entrar, simplemente hoy fotografían el anuncio y después entran, ¿sí? O sea, el hecho de que todas las personas en el mundo tengan un teléfono en su mano significa que todas las puertas de las casas de todas las personas del mundo están accesibles a nosotros. Nosotros creíamos que íbamos a estar casa por casa, esto me lo dijo un hermano una vez y no me lo olvido. Pensábamos que íbamos a estar casa por casa de todas las personas del mundo para predicarles cara a cara el Evangelio, que es algo que tenemos que hacer también, no es que no haya que hacerlo. Pero hoy podemos entrar a las casas de las personas directamente a través de un live en Facebook. Hacemos un live, nos ponemos ahí con nuestra cámara, quizá al principio te vean pocas personas, quizá puedas hacer algo de esto para promocionarlo o lo que fuera, pero vos en un live podés hablar de Cristo a cuanta persona quiera entrar allí, ¿sí? Entonces tenemos esa posibilidad para predicar el Evangelio. Acá hice unas capturas que quería mostrarles también. Una de las cosas que estuve haciendo, que el Señor puso en mi corazón de hacer, es publicidad en redes sociales. La publicidad en redes sociales no es muy cara, es bastante económica, ¿sí? He publicitado una imagen fija, que es la que ustedes ven a la izquierda, que dice pide tu libro gratis. He publicitado también un video corto en Instagram y en Facebook que tiene, en el primer anuncio, si ustedes se fijan, pide tu libro gratis, está envuelto para regalo. Llama la atención porque obviamente apela al tema de que no me lo van a cobrar al libro, ¿no? De que es un obsequio. Pero en el video, en el caso del video, apela al tema, no lo traje para mostrárselo, pero alguno de ustedes ya lo habrá visto quizá, apela al tema de que este es un libro que esconde, que descubre muchas verdades ocultas que la gente no quiere o que hay poderes que no quieren que usted sepa. Apela a esa cuestión, ¿no? El video y el anuncio son diferentes, pero en la siguiente captura ustedes pueden ver que al sitio web donde tengo el libro colgado, en PDF, en diferentes formatos, en audio y también la posibilidad de pedirlo impreso, entraron 3.275 personas. O sea, la gente no entra hoy a páginas web, pero a través de redes sociales, a través de los anuncios, entraron 3.000 y pico de personas a la página. Algunas de ellas pidieron el libro impreso y muchas de ellas descargaron el libro digital. Entonces, los anuncios en redes sociales también es una opción para difundir el Evangelio. Puse anuncios también en periódicos aquí de la zona. Fíjense el anuncio, qué sencillo que es. La imagen del libro, pide tu libro gratis, el código QR. Ya, no hay más nada. Cuando la gente entra a la página, ahí se ve más o menos el contenido, de qué trata, las opciones que hay para descargar o para pedir el libro. Y así que está esa posibilidad de utilizar los códigos QR como un atajo, porque todo el mundo hoy tiene un teléfono en su mano. Los códigos QR hace 15 años o 10 años que yo ya los conocía, no eran tan útiles. La mayoría de los teléfonos no los podían decodificar, había que bajar una aplicación.
Hoy en día no. Hoy el teléfono escanea el código, hasta si hay una página web escrita, el teléfono lee la página y te da la opción de entrar a ese link. Entonces todo el mundo tiene un teléfono en su mano. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Todo el mundo tiene un teléfono, hagamos algo que la gente le llegue por el teléfono, ¿sí? Esto se puede hacer a nivel local, obviamente, para poder atender a las personas interesadas. Yo no hago las publicidades en Facebook para todo el mundo, las hago para Puerto Rico nada más. Entonces, si me escriben de Puerto Rico, yo puedo enviar por correo el libro, ¿sí? Este ejemplo que quería darles también, que me gustó mucho, acá hay un hermanito, varios hermanos que ustedes deben conocer. Uno de ellos es Daniel Castelblanco, que está ahí encima de mi cara. Este, él diseñó este cartel. Este cartel tiene el Evangelio. El Evangelio es la vida de Cristo, su muerte, su resurrección y que va a venir por segunda vez, que es lo que dijimos al principio. Él hizo un cartel, lo mandó a imprimir y cuando estuvimos en Colombia, ellos salieron a la calle a repartir folletos. Todos ellos tienen una camiseta, no sé cómo le llaman a la camiseta, una remera, un polo, camiseta, y estaba impresa con el mensaje "Es tiempo de conocer a Dios" y en la espalda tenía un código QR con la página web. O sea, esto es algo muy sencillo, cualquiera puede escanearlo. Y ellos pusieron ese cartel y lo voy a decir de esta manera, que con una pequeña mirada, y esto es un parámetro, hasta les diría que es un parámetro bíblico, y ahora vamos a ver por qué. Con una pequeña mirada se puede entender el mensaje. Cuando diseñen algo, ya sea para la vía pública, para redes sociales o lo que fuera, tienen que tratar de que con una mirada se entienda el mensaje. Que el que lo vea pueda entender. Que el que recorra la escena se dé cuenta de lo que trata. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Todo esto que estoy mostrando no son ideales, son ejemplos nada más de cosas reales que estamos haciendo. Yo les puedo hablar de un ideal, obviamente, pero prefiero contarles mi experiencia, ¿no? Y ustedes verán cuál es el ideal dirigidos por Dios, por Dios y su providencia que les va a mostrar de qué manera trabajar para el Señor. Acá ustedes pueden ver, esta es la misma campaña, esta vanecita, y pueden ver que las camisetas en la parte de atrás tienen un código QR. Ese código llevaba a la página web, ¿sí? Entonces, la gente tiene la posibilidad de acceder a los materiales, a videos, a cosas que de manera muy sencilla em, cualquiera puede obtener, puede recibir, ¿sí? Acá tenemos otra foto más. Bueno, esto se hizo en Colombia puntualmente, pero esta es una idea. Esta foto también quería compartirla. Ahí está la hermanita Dayana, una hermana de Argentina. Ella se sacó una foto con este señor, que yo no sé el nombre de él, pero él es muy conocido en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, en la ciudad de Libertador San Martín. Yo lo conocí también cuando vivía allá un tiempo, y le tomé una foto, no encontré la foto que yo tenía. Este señor imprimió un cartel, porque nosotros podríamos decir, bueno, no puedo pagar una valla publicitaria, no puedo pagar un anuncio, no puedo pagar. Bueno, este hombre imprimió un cartel, lo imprimió bien bonito, o sea, si ustedes se fijan, está bien bonito, y él se para al costado de la ruta o al costado de la calle más transitada del centro, con el cartel ahí, durante un par de horas. No sé cuántas veces lo hace por semana, pero él lo hace años, y yo sé que es hace años porque yo estuve hace 5 o 6 años allá y lo conocí, y, y Dayana sé que estuvo hace un año por ahí, y lo vio también con el mismo cartel. No se necesitan muchos recursos, se necesitan que liberemos esos dones espirituales que Dios nos ha dado, que a veces los tenemos atados por los prejuicios, que utilicemos los recursos que tenemos a nuestra disposición y que los consagremos a Él. Nada más que eso, ¿sí? Esta foto también me gustó mucho. Sé que hay varios ejemplos de esto que se ha hecho. En diferentes lugares lo he visto, no solamente con la estatua de Daniel 2, sino también con las bestias de Daniel 7 y con las bestias de Apocalipsis. Han hecho estatuas, figuras,
que la gente cuando va por la calle, si ustedes se fijan en esta foto, la gente para a mirar para ver de qué se trata y en un costado hay unas láminas con explicaciones y seguramente hay folletos también que son entregados para todos aquellos que están interesados. Necesitamos captar la atención, llamar la atención, como decía Elena G. de White, a las grandes verdades que tenemos que predicar en este tiempo, ¿sí? Entonces, quisiera, después de haber dado un poco estas ideas, que son nada más que disparadores, son nada más que ideas, Dios sabe para qué están cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene un propósito por el cual está en este mundo y tiene que consagrar esos dones espirituales, y si todavía no sabe cuáles son los dones, tiene que pedirle al Señor y empezar a obrar por prueba y error. Y el Señor le va a ir mostrando, aquí no, aquí sí. Pero tenemos que caminar, tenemos que obrar, ¿sí? Para que el Señor nos muestre claramente cuál es el don que nosotros tenemos. Quisiera concluir con un versículo, en realidad son un par de citas y un par de versículos. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Esta es una profecía donde Dios le dice al profeta, le da una orden básicamente, le dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Eh, Puede parecer confusa la expresión, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo. Lo que le dice es que la visión que él le dio, la profecía que Dios le dio a Habacuc, la palabra, el mensaje, las buenas nuevas, como quieran llamarlo, tenía que declararla o escribirla en tablas. Una tabla es como, bueno, ahí no sé cómo expresarlo, pero es como decir un gráfico. ¿Sí? Si yo voy a cualquier libro, la primera página tiene la tabla de contenidos, ¿sí? Y cuando nos mostraban las tablas de multiplicar era todo el texto. Una tabla vendría a ser eso, y los que saben manejar ahí los procesadores de texto, cuando insertan una tabla, es es una serie de celdas para poner información de manera ordenada. Es una tabla. Y Dios le dice a Habacuc que la visión que él le dio la plasme en una tabla con un objetivo, para que el que corra leyere en ella. Perdón, para que corra el que leyere en ella. ¿Qué significa esta expresión? La palabra correr allí tiene que ver con investigar y comprender. Es la misma expresión que aparece en Daniel, capítulo 12. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sabemos que la ciencia se aumentará se refiere al conocimiento profético, ¿sí? Más allá de la ciencia tecnológica, se refiere al conocimiento de las profecías, y correr de aquí para allá es investigar texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Lo que le dice Dios al profeta es que ponga el mensaje que él tiene que dar, que lo ponga en una tabla, en un gráfico, en un diagrama, para que todo aquel que lo vea pueda leer corrientemente, que de un pantallazo pueda entender claramente cuál es el mensaje. Esta profecía se cumplió en la época de los pioneros adventistas, ¿no? La sierva del Señor lo dice ahí en Historia de la Redención, que ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético. ¿Qué hizo? Un gráfico. Puso los dones que Dios le dio al servicio del Evangelio, ¿no? Lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Esta fue la orden que Dios le dio. Mira, pon este mensaje de una manera clara en un gráfico para que cualquiera que mire allí entienda de la manera más clara las visiones y la profecía, ¿sí? Y eso se materializó en los diagramas, tanto el de 1843 como el de 1850. Sí, ahí vemos una imagen de William Miller predicando, y detrás siempre estaba el diagrama profético
para explicar la profecía. El que veía ese diagrama veía el orden y la correlatividad de los símbolos proféticos, ¿sí? Se aclaraba mucho más. Era que de un pantallazo uno pueda tener una idea clara de cuál era el mensaje, ¿sí? Y nosotros tenemos una tarea que hacer con respecto a eso, con los dones y con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Termino con una cita de la mensajera del Señor que está en Consejos para los Maestros, que dice, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo, ¿sí? Será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo. Dice, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de qué? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? De un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. ¿Sí? Como lo plasmó nuestro hermano eh, Daniel Castelblanco en ese diagrama que hizo. ¿Sí? Entonces, voy a quitar por un momento las diapositivas. Hermanos, que Dios nos bendiga para utilizar los dones que el Señor nos dio. Tenemos a nuestra disposición la capacidad de hablar, cantar, escribir, diseñar, editar, y no sé todos los verbos necesarios para expresar la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer para predicar el Evangelio con muy pocos recursos, con muy pocas limitaciones, ¿sí? E impactar no solamente a nuestra comunidad, sino también al mundo. Oremos al Señor para que nos dé la sabiduría para saber cómo dedicar nuestros dones al Señor. Eso es todo por mi parte, que Dios les bendiga.